Vamos a dar gracias por el privilegio de estar juntos. Susi, por favor. Gracias, Señor. Gracias por traernos aquí juntos y por todos los que se han conectado y los que están por conectar. Señor, prepara corazones para recibir de parte de ti a través de todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues queremos iniciar este tiempo enfocándonos en la vivencia de el ser hechos hijos de Dios. Hay algo maravilloso que está en el corazón de Dios y es el habilitarnos para que podamos disfrutar de lo que Él ha preparado para cada uno de sus hijos. Hemos estado en las semanas y meses anteriores entendiendo y siendo invitados a recibir y aprender a vivir el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Y hemos entendido que este pacto cambia absolutamente la relación, porque es un pacto que se basa en las promesas de Dios a quienes Él ha adoptado como hijos. Y por lo tanto hace obsoleto el pacto anterior, que se trataba de un pacto entre el soberano creador de todos y sus leyes y mandamientos que tenían que ser respetados, para que de acuerdo a la obediencia y el esfuerzo personal, la persona pudiera ser bendecida o maldecida. Y eso es todo lo que contiene el Antiguo Testamento y la vivencia de Dios con los seres humanos, que por naturaleza, por genética espiritual, estaban destinados a vivir en oposición a Dios. Pero hemos entendido que Jesús vino a cambiar todo eso. Vino a hacer posible que nazcamos de nuevo. Y esta obra de Dios de tomar a un ser humano que le recibe y darle la oportunidad de dejar de ser sujeto de la naturaleza humana y poder nacer de Dios y ser hecho una nueva creación, una nueva persona en su espíritu, para que en base a ese cambio de naturaleza ahora crezca en la semejanza de su Padre, de Dios, y entonces disfrute de la vivencia divina de la cual ha sido hecho participante por gracia. Entonces, todo este es el contexto en el cual vamos a ocuparnos en este día de hablar, de aprender y de permitir el trabajo que tiene que ser realizado en nuestros corazones y en nuestro entendimiento para ser habilitados en la vivencia de hijos de Dios. Si tenemos claro que la obra de Dios, al hacernos nacer de nuevo, produce en nosotros esta nueva persona que ya es compatible con Dios, que por naturaleza ha recibido lo que Dios es. Entonces, el trabajo de Dios parte de esa plataforma o de ese fundamento para hacernos crecer en la semejanza de Jesús. Y esto es imprescindible, porque si no entendemos esta parte, entonces todo lo que sigue en cuanto al Nuevo Testamento y las promesas de Dios, pues son imposibilidades. Son cosas que están fuera del alcance humano. Por ejemplo, cuando Jesús nos dice, sé perfecto, como tu Padre que está en los cielos es perfecto. Si tú escuchas esas palabras desde el contexto humano, pues no tienes con qué poder ser perfecto, porque no está en la naturaleza humana la perfección.
Pero si partimos del nuevo nacimiento y de la obra de Dios para hacernos esta nueva creación, entonces ahora nuestro trabajo está en recibir la verdad de lo que nos ha sido dado para permitir que Dios la haga realidad en nuestra vida. Y esto va en contra de la lógica humana, de todo el raciocinio humano, porque el razonamiento humano se basa en la capacidad personal y en las limitantes que encuadran su existencia. Pero el trabajo de Dios se basa en la capacidad de Dios y en el hecho de que Él no tiene limitantes, que Él es todopoderoso. Entonces, toda su obra está enmarcada en ese poder suyo para hacer aquello que Él habla. Eso que Dios habla es verdad. Verdad es aquello que es eterno, que es incorruptible e inmutable y es perfecto. Y eso solamente es lo que Dios habla, porque Él tiene el poder no solamente de hacer aquello que dice, pero también de sustentarlo eternamente. Entonces, en esa verdad de la nueva creación, que nos es dada por gracia, es donde tenemos que aprender a vivir. Y para no dejar un hueco aquí en lo que venimos viendo en esta mañana, ¿cuándo ocurre este nuevo nacimiento? Pues en el momento que una persona, movida por el Espíritu Santo, abre su corazón para recibir a Jesús, recibir el amor de Dios, Dios adopta a esa persona, Dios le recibe y hay una sola manera en que Dios nos recibe y es como hijos. Y se opera un cambio enorme en el interior de esa persona porque Dios opera dos cosas, la destrucción de lo que Él llama el hombre viejo o entendido más claramente la naturaleza humana, el ser humano en nosotros, y el nacimiento de una nueva persona que Él engendra en nuestro espíritu. Bueno, lo hermoso sería que todos los que reciben a Jesús entendiesen que eso es lo que está ocurriendo y desde ese momento nos ocupemos de permitirle a Dios hacernos crecer como nueva creación. Tristemente, la enorme mayoría de personas nos desgastamos tratando de cambiar a la vieja persona y la realidad es que para esa vieja persona no hay provisión de parte de Dios, excepto que se acabe. Porque Él no construye sobre terreno falso. Él no edifica y está tratando de batallar con una naturaleza defectuosa y opuesta a Él. Su solución es mucho más poderosa y entonces, una vez que ese trabajo está hecho, el trabajo de Dios en cada uno de estos hijos e hijas que Él adopta es hacernos crecer. Y vamos a pensar en diferentes ejemplos. Si tú ves el retoño de una semilla que ha sido sembrada de un árbol de aguacate, pues ese retoño que ves salir o brotar de la tierra ya es un árbol de aguacate. Ya tiene la naturaleza del árbol de aguacate, ya toda su genética está compuesta, está hecha para que crezca como árbol de aguacate y dé aguacates cuando madure. No hay nada que cambiar. Lo único que tiene que hacer esa planta es arraigarse para que pueda recibir el sustento que la tierra le ofrece y desarrollar lo que ya es.
Y conforme lo hace, empieza a manifestar su realidad, su esencia, lo que es. Y llega a fructificar. Y puedes tomar así cada especie de plantas y es exactamente lo mismo. Porque eso es obra de Dios. Él es el inventor del aguacate. En este ejemplo. Bueno, si tomas en el reino animal, tomas y ves a una gata embarazada, pues sabes que va a dar crías de gatos, ¿sí? No puede dar crías de otra cosa. Y cuando esos animalitos nazcan, ya son gatos. Traen la naturaleza de gatos. Y todo lo que tienen que hacer es crecer lo que ya son. No tienen que aprender a hacer algo que no son. Y si tienen el sustento, innatamente van a desarrollar en su naturaleza y portarse como gatos, porque es lo que son. Bueno, si ves a un crío humano, pues tiene la naturaleza humana. Esta mañana teníamos aquí a nuestros 10 nietos y los más chiquitos tienen que 2 y 3 años. Uh-huh. Y la más chiquita es niña, pero está grande de cuerpo y le pegó a su primo de 3 años, ¿no? Y obviamente todo el alboroto que eso engendra. Y ya pasó el incidente, pero a los 15 o 20 minutos el niño vio cómo desquitarse, ¿no? Y estaba empeñado en desquitarse con su prima. Y yo lo vi, le puse un alto y le hablé que no, que eso no estaba bien. Se puso a llorar otra vez frustrado. Y lo abracé y le expliqué y ya salió del ator que traía adentro. Pero eso es una manifestación de la naturaleza humana. Nadie les tiene que enseñar. Lo traen por genética, por herencia. ¿Sí? Y entonces nosotros traemos este pensamiento de que Dios nos recibe y permanecemos siendo estos seres contrarios a Él. Y seguimos llamándonos pecadores, etcétera, etcétera, viéndonos en el marco humano y queremos entender el trabajo de Dios con nosotros como un trabajo imposible, porque si soy humano, pues me porto como humano. Pero es aquí donde está el punto fundamental, el corazón de la verdad que Jesús es. Él vino para ponerle fin a esa humanidad y para hacer posible que volvamos a nacer. Recuerdan sus palabras a Nicodemo. Le dijo a Nicodemo, hay solamente una cosa que tienes que entender, que si no naces de nuevo, en tu estado humano no puedes nunca ni ver ni entrar al dominio de Dios. Entonces, vamos a partir del nuevo nacimiento. Si yo he nacido de Dios por su gracia, por su amor, por su misericordia, ahora lo único que hace falta es que lo que Él me ha hecho crezca, desarrolle en lo que ya soy. Y si sucede ese crecimiento, entonces lo que va a manifestarse en mí es la semejanza de Dios. Demasiado sencillo, ¿verdad? Veo en algunos de sus rostros la complicación que se nos arma, ¿no? Porque el raciocinio humano no entiende la sencillez del poder de Dios.
y de su sabiduría. Pero esto es cómo funciona. En Mateo capítulo 7, Jesús habló estas palabras eternas. Él dijo, el árbol malo no puede dar buenos frutos. Puedes ver la claridad con la que Dios piensa. Y luego dijo, y el árbol bueno no puede dar malos frutos. O sea, cada árbol según su especie es lo que es. Y luego Jesús dijo lo siguiente, dijo, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que mi Padre no plantó será desarraigado. Bueno, la hermosa noticia en esas palabras no es la amenaza, sino la promesa de que Dios nos ha amado tanto que Él ha decidido hacernos nacer de nuevo y hacernos nacer de su propia simiente, en su propia naturaleza. Entonces, en tu corazón, cada uno de nosotros tenemos que resolver que si yo soy una persona que ya le abrí el corazón a Jesús, ya lo recibí en mi corazón, ahora ¿quién soy para Dios? Y tengo que empezar a ubicarme en la nueva creación que Él me ha hecho, que Él me ha constituido. Porque si yo no transiciono en mi manera de verme, en mi identidad, de la vieja naturaleza, la humana, a la nueva, la divina, pues entonces allí me quedo atorado en mi vivencia. Eso no niega la obra de Dios, no niega que Él me haya hecho nacer de nuevo y que yo tenga acceso a crecer esta nueva naturaleza y a vivir la vida que Dios me ha provisto a través de Jesús. Pero mientras yo no transicione en mi forma de verme y de entenderme, entonces me quedo atorado en este tremendo problema que es tratar de vivir agradando a Dios en un marco humano que es opuesto a Dios. Porque sigues pensando que eres eso, ¿no? Sí. No puedes pensar que eres mejor o estás llegando a la perfección porque en tu mente todavía no puedes llegar ahí. Es imposible, es irracional verme. Si sigo viéndome como ser humano, entonces es totalmente ilógico verme fuera del esquema humano. Y por eso Dios dice en 1 Corintios capítulo 2 que estas cosas para el entendimiento humano son absoluta locura y no pueden ser entendidas. Pero miren la importancia de lo que hoy estamos hablando. Romanos capítulo 8. Dice en el versículo 5. Numerito. Permíteme, sí. Disculpa, es que lo viste. 5. Versículo 5 dice, porque los que son de la carne sinónimo naturaleza humana, piensan en las cosas de la carne. O sea, razonan y piensan como seres humanos. Pero los que son del espíritu, sinónimo naturaleza divina, piensan en las cosas del espíritu. Y luego añade, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esta última frase te marca sencilla y rápidamente el tremendo engaño
en que se vive religiosamente. Porque tú puedes practicar muy devotamente un credo, una creencia, pero si sigues en el marco humano, Dios dice que Él no puede ser agradado por una naturaleza que es opuesta a Él, que lo lleva adentro, que de forma natural es enemiga de Dios. Entonces, vamos ahora a hablar de cómo se crece en la naturaleza divina, dado que lo más sencillo para nosotros es recibir el cambio de naturaleza. ¿Cómo se hace? Recibiendo a Jesús. Y Dios opera ese milagro, esa obra poderosa de su parte de darte una nueva persona en tu espíritu. Marco, te veo levantando la mano. Sí, aquí en este punto una pregunta. Una persona que recibe a Cristo como su Señor y Salvador, y no como su hermano, de hecho no está recibiendo la adopción, pero de lo que estás diciendo, entiendo que ya es hijo porque sí recibió a Cristo, nada más que no se sabe hijo. ¿Es cierto? Así es. Ok, entonces estamos, las personas que les pasa esto están semejantes al cuento ese que platican del águila que nace en un gallinero y se cree gallina, ¿no? Aunque ya es águila, ¿no? ¿Es cierto? Es exactamente cierto. Ok, Porque gracias. la única manera en que Dios recibe a alguien por medio de Jesús es como hijos. Es la única relación disponible a través de Cristo. No hay otra categoría, no hay otra manera. Nosotros, ninguno podemos dictarle a Dios y decir, no, yo no quiero ser tu hijo, recíbeme en estos otros términos. ¿Sí? Entonces, pero está Gálatas capítulo 4, donde el Espíritu Santo nos dice, mientras el heredero es niño, o sea, ignora las cosas, en nada es diferente a un esclavo, aunque ya es señor de todo. Y ese es el estado de una persona que ignora esta verdad de cómo Dios nos recibe y qué es lo que Dios hace. Y nunca entra a vivirlo. Puede pasarse toda la vida viéndose en el esquema humano, en el esfuerzo humano de agradar a Dios y de servirle, pero nunca verse como hijo o hija de Dios en la semejanza de Jesús. Entonces, no puede vivir lo que ya se le dio. Y tu ejemplo, la historia esta del águila en el gallinero, es una magnífica ilustración, ¿no? de ese tipo de situación. Entonces, vamos a hablar de crecer. Si todo lo que tenemos que hacer es crecer esta nueva persona y descubrirnos en ella, abundar en esta nueva vida. Bueno, ¿cómo se hace eso? Pues la buena noticia es que el crecimiento te es provisto. Es obra de Dios. Así como el hacerte nacer de nuevo es obra de Dios, también el hacerte crecer. En Corintios capítulo 3, el Espíritu Santo dice que Dios es el que da el crecimiento. Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y esa es una magnífica noticia. Porque el interesado en que crezcas, pues es Dios. Él ha invertido todo lo que Él es para hacernos hijos. Y ha empezado en su sabiduría de la mejor manera, diciendo que Él es poderoso para hacernos nacer de nuevo. Bueno, esta nueva especie que somos ahora es divina. ¿Por
porque ha nacido de Dios. Entonces, ¿cómo está provisto este crecimiento que Dios da? Pues el crecimiento está provisto y explicado por el Espíritu Santo en la primera carta de Pedro. Vamos a verlo en el capítulo 2. Quizá antes de ir allí, vamos a hablar un poquito de este asunto de la provisión de Dios. Una vez que Dios te recibe como hijo o hija, tu relación con Él es en esos términos. Él tiene una absoluta responsabilidad contigo, la responsabilidad de un padre con su hijo o su hija. Y el que recibe esa verdad y empieza a vivir en esa provisión de un Padre perfecto, pues entra en un reposo enorme, que es el reposo de Dios. Porque imagínate, si tú eres papá o mamá o eres, todos somos hijos de alguien, ¿no? Pero imagínate qué clase de padre sería Dios si Él es todopoderoso, lo sabe todo y lo tiene todo. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo que Dios es eso? Pero que Él, sabiendo todo, te dijera, no, pues yo sabía que ibas a enfrentar eso, pero pues no me importó. Y yo podría haber hecho algo por ti, pero decidí no hacerlo. ¿Sería un padre responsable? Entonces es en base a eso que en Mateo 6 Jesús habla y dice, tu padre tiene cuidado. Cuidado quiere decir responsabilidad de ti. Y eso hay que aprender a vivirlo. Entonces, nuestro asunto está en entrar a entendernos en esta realidad que nos ha sido provista y empezar a crecer en ese entendimiento. Y aquí está en 1 Pedro 2:1 la palabra que el Espíritu Santo nos da y dice lo siguiente: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación, si es que has gustado de la benignidad del Señor. Esta es la parte que nos corresponde a nosotros hacer. Entonces, ¿y qué tengo que hacer? Marco, te escuchamos. Perdón la interrupción, pero esa palabra de detracciones a mí me quedaba muy confusa y posiblemente a muchas personas les pase lo mismo. Y me metí a buscar qué consistía y encontré cuatro: calumnia y difamación. Esas son las detracciones que también tenemos que desechar. Gracias. Repítelas otra vez, Marco. Sí, cómo no. Crítica. Criticar a los demás. Murmuración. Hablar de ellos a sus espaldas. Calumnia y difamación. Gracias, Marco. Yo creo que hay muchas más en esa categoría. Chisme, y tantas otras cosas. Pero a lo que detracción es lo que te roba la tracción. Tracción es lo que te conduce hacia adelante. Entonces todo lo que te lleva a retroceder, todo lo que te estanca o te atasca, es una detracción. Y
la instrucción del Espíritu Santo es muy sencilla. ¿Qué haces con eso? Deséchalo. Un paréntesis en lo que estamos hablando. Una de los puntos de crecimiento más importantes en tu experiencia en ser hecho hijo o hija de Dios es que descubras el poder que se te ha dado. Antes éramos esclavos del pecado. Y cuando el pecado mandaba, teníamos que obedecerlo. Hoy ya no lo somos. Y tenemos que aprender a decir no. Y tenemos que aprender a desechar las cosas que antes nos esclavizaban. Habemos personas que nos pasamos toda la vida pidiendo a Dios que te quite cosas, que te quite cosas. Es una oración que se hace en la ignorancia de lo que Dios ya hizo. ¿Sí? Él ya te quitó el problema. El problema era el ser humano que eras. Entonces, entenderte como una nueva creación empieza con ejercer la autoridad que se te ha dado para decir no. Y solamente tú, en tu vida personal, lo puedes descubrir y practicar. Y eso es cómo se empieza a crecer. Porque mientras sigamos siendo jalados de aquí para allá por lo que antes nos esclavizaba, nunca vamos a conocernos como una nueva creación. Las provocaciones y las tentaciones y las cosas que antes nos afectaban van a seguir allí afuera, pero no tienen que funcionar aquí adentro. Seguimos aquí en la tierra está llena de seres humanos que practican el pecado. Está regida por potestades de maldad. Dios nos lo explica muy, muy bien en las regiones espirituales. Pero no tienen que tener dominio aquí adentro, donde tú eres una nueva creación. Y esta es parte del aprendizaje. ¿Y por qué el Espíritu Santo dice, desecha pues todo esto que te detracta o que te quita de crecer en quien eres ahora? Y una vez que haces eso, que tomas esa decisión, y es una decisión que tiene que estarse repitiendo tantas veces se necesite, ¿qué haces? Desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Eso es una frase muy importante, para que por ella crezcas para salvación. Bueno, algunos quizá tengamos muy clara esta imagen del deseo del recién nacido por leche. Pero otros quizá necesitamos darnos el tiempo de observar a un recién nacido. Sí. Aquí en la casa de ustedes, ahí atrás en las ventanas es que se ven al fondo, hay un patiecito y arriba está una luz donde cada año un par de golondrinas hacen su nido y tienen sus críos. Y ahorita estamos en eso, ¿no? Construyen su nido y la mamá se echa, pone los huevos, tiene allí hasta que los pollitos nacen. Y si quieres entender el hambre de un recién nacido, ve a esos pajaritos. Sí. Y esta es la acción que tienes que aprender a vivir con Dios. El deseo de recibir lo que Él te va a dar. Eso es, fíjate, dos cosas. Desecha someterte al régimen de la naturaleza humana en tu ser
y ábrete para desear la provisión de Dios. ¿Dónde? En tu corazón. Eso es cómo se vive esto. En todo. Y el resultado de recibir lo que Dios te da es que crezcas para salvación. Siguiendo con el ejemplo de estos pajaritos, nacen los críos y los padres todo el día están trayéndoles de comer, ¿no? Y van creciendo y creciendo hasta que ya no caben en el nido los 4, 5, 6 nuevos pajaritos que hay allí. Empiezan a crecer su plumaje, comen más cada vez y ves a los padres haciendo vuelos de provisión constantemente hasta que los pajaritos hacen su primer vuelo, porque no tienen cómo bajarse las escaleras, ¿no? Tienen que volar. Y empiezan pero los ves crecer por lo que reciben. Pues, si tú quieres crecer en la vida divina, no hay otra manera, no hay otra provisión, no hay otro sistema más que aprender a desechar la naturaleza humana con todo lo que conlleva y aprender a recibir ansiosamente lo que Dios quiere proveerte a cada instante de tu vida. Y aquí venimos a otro asunto muy importante, porque una enorme parte de los creyentes en Cristo, como Marco mencionaba, recibimos a Jesús en términos no adecuados, le abrimos el corazón y se nos instruye que le recibamos como Señor y Salvador, y tristemente eso es una recepción limitada y bastante incorrecta, porque eso en la mente de un ser humano establece una relación obrero-patronal con Dios. ¿Sí? Y entonces entramos en esta idea de servidumbre en lugar de adopción y de ser hechos hijos. Y tenemos que ser sacados de eso si vamos a crecer en lo que Dios nos hace, nos constituye como sus hijos. Pues entonces nunca va a suceder si yo nada más me veo como un pecador que Dios aceptó por misericordia y ahora le debo tanto a Dios que mi asunto es ver cómo le sirvo, cómo le agrado, cómo le pago por todo lo que Él ha hecho por mí, pero yo sigo viéndome encajonado en esta constitución humana. Bueno, hagamos eso a un lado. Si yo he recibido la adopción de hijo, ¿qué soy? Un recién nacido. ¿Y qué hace el recién nacido? Recibe el sustento que lo va a hacer crecer en lo que ya es. De parte de Dios, ¿cómo provee Él esa leche espiritual que el Espíritu Santo enmarca, no adulterada? ¿Qué es adulterar la leche espiritual? Pues la leche espiritual es el alimento divino al espíritu de la nueva criatura que Dios ha engendrado. Esa es la leche espiritual. El único que puede darte esa nutrición es el Espíritu Santo. Nadie más. Y tiene que ser dada directamente del Espíritu Santo a tu espíritu. Sin intermediarios. Porque es cuando
hay intermediarios que se adultera el producto. Pero vamos a entender eso. ¿Sí? Regresando a Romanos capítulo 8, en el versículo 16, 15 y 16, hay una escritura muy importante ahí que dice que no has recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que has recibido el espíritu de adopción, por el cual ahora puedes llamar a Dios Abba o mi papá. Y luego dice lo siguiente, dice, el espíritu mismo, el espíritu de adopción, da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Entonces, esto nos lleva a comprender el sistema de provisión que nuestro Padre ha diseñado para que seamos provistos de esta leche espiritual constantemente. Una plantita que germina necesita estar recibiendo nutrición constantemente porque tiene que sustentar su crecimiento. Un hijo de Dios que nace de nuevo necesita recibir la leche espiritual no adulterada constantemente para sustentar su crecimiento. Y lo que nos ha sucedido a muchísimos es que nos hemos estancado. ¿Sí? Nunca hemos aprendido a recibir la leche espiritual no adulterada. Y nos vemos en el esquema del antiguo pacto. En el antiguo pacto no había la provisión del Espíritu Santo a tu espíritu. Porque al no poder nacer de nuevo, estar dentro del esquema humano, Dios no podía habitar adentro de nadie. Entonces, Dios diseñó un sistema, el sistema levítico, de un sacerdocio de seres humanos que estaban responsabilizados de entregarle al pueblo, a las familias, las enseñanzas de los mandamientos de Dios. Y en torno, los padres de familia tenían la responsabilidad de enseñarle a sus hijos lo que aprendían de los sacerdotes. Y eso es cómo funcionaba el asunto. Pues nunca funcionó bien porque nadie podía cambiar su naturaleza. Y podemos ver en la historia del Antiguo Testamento todos los desastres que vivió el pueblo de Israel y sus personajes. Pero al venir Cristo y al darnos una nueva existencia, y una existencia divina porque somos engendrados por Dios, ahora esta nueva creación que ocurre en nuestro espíritu es totalmente compatible con Dios. Y esta es la diferencia absoluta que existe de que a cada hijo, a cada hija le es dado el Espíritu de Dios para que habite en tu espíritu. Y de ahí la importancia de recibir al Espíritu Santo en ti. El Espíritu Santo viene a servirte. Él es el responsable y es la única persona que puede ministrarte la leche espiritual no adulterada. Hoy, por ejemplo, estamos aquí reunidos escuchando lo que Dios me da para hablar, pero cualquier comprensión que tú obtengas de esto que estamos hablando, no lo estoy haciendo yo. Porque la comprensión de la verdad de Dios la produce el Espíritu Santo en tu espíritu. ¿Sí? Pero si alguien no escucha al Espíritu Santo y nada más me escucha a mí y sale diciendo, pues Cristóbal dice esto, dijo aquello, estoy de acuerdo con él o no estoy de acuerdo con él, nos quedamos en algo estéril, ¿sí? Que no es capaz de producir nada en nadie.
Pues si yo abro mi corazón para que el Espíritu Santo me enseñe, me aclare la verdad, entonces en mi espíritu Él va a alumbrar los ojos de mi entendimiento y va a empezar a hacerme entender las cosas que Dios me da, y adjunto a esa comprensión va a poner en mi espíritu fe, el poder que Dios me da para creerle. Y ese poder divino actuando en mi corazón me va a llevar a actuar en base a lo que Dios me está hablando. Y esa acción de fe va a resultar en vivencias divinas que van a transformar mi manera de pensar, mi entendimiento. Y es conforme esto ocurre, Dios me habla por el Espíritu Santo a mi espíritu. Yo le creo activamente, quiere decir, me pongo a vivir eso que Él me dice porque estoy creyéndole a Él, fiel y poderoso para cumplir esa palabra en mi vida. Vivo lo que Él me dijo y mi entendimiento está siendo renovado. ¿Sí? Y ya no pienso humanamente, empiezo a pensar acorde a la vida divina. Entonces, mis ojos ya no ven como ve las cosas un ser humano, empiezo a verlas como Dios las ve. Mi corazón ya no medita como medita un corazón humano, empiezo a meditar y a pensar como Dios ve y piensa. Me uno a Dios. Crezco en su semejanza. Y cada evento en mi día, en mi vida, es una oportunidad de crecer. Si como niño recién nacido recibo la leche espiritual no adulterada. Marco, ¿tenías otro comentario? Nada más, es que cuando empezaste a dar esta explicación, se interrumpió la comunicación y se perdió una parte muy importante del inicio de esta última parte de la que nos acabas de decir, y quería nada más avisarte que se había interrumpido la comunicación. Pero ya estamos muy lejos, ya es difícil que lo puedas retomar. Gracias. Gracias, Marco. En un momento vamos a resumir. Y recuerden que lo bello de lo que estamos hablando es que todo lo que tú necesitas saber y vivir de esta verdad divina, en ti habita el Maestro, el adiestrador, la persona que tiene el poder de alumbrar tu entendimiento y de mostrarte y comprobarte que eres hijo o hija de Dios. Entonces, resumiendo esta parte, a ti y a mí, si vamos a crecer en esta nueva creación, nos corresponden dos cosas: desechar la vivencia humana en cada situación. Y el Espíritu Santo te la va a hacer clarísima. Si te dispones a crecer como hijo o hija de Dios, Él te va a indicar, eso no te corresponde. Eso es un pensamiento humano. No vayas para allá. Y te va a enseñar a ser sensible en tu espíritu. Porque como nueva creación de Dios no engendra defectos. Dios no engendra sordera, ceguera. La nueva creación es perfecta. Tiene que crecer. ¿Sí? Y su única vía de desarrollo es que aprenda a recibir la leche espiritual que el Espíritu Santo está listo siempre para ministrarte si tú te dispones a escucharle. Entonces ahí está la fórmula del crecimiento. Dios lo da por el Espíritu Santo a tu espíritu
en forma de leche espiritual no adulterada. A ti te toca recibirla. ¿Qué es recibir? Recibir es escuchar lo que Él te dice, y adjunto a lo que Él te dice viene la fe, que es el poder imprescindible para creerle a Dios. Sin fe no puedes creerle a Dios. No puedes actuar en base a lo que Él te dice. Y el asunto es que solamente cuando actúas en base a lo que Él te dice es cuando descubres y entiendes la verdad. De otra forma, todo se queda en conceptos extraños. Hay gente que habla de esa manera, ¿no? Todo es extraño, todo es así, misterioso. Para nada es lo que Dios quiere que tú y yo vivamos. Él quiere que vivamos la realidad de su poder, de su vida, cada momento de nuestro tiempo aquí en la tierra. Entonces, nos toca el aprendizaje de desechar y recibir. Desechar lo humano, recibir la provisión del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo le corresponde el trabajo de ministrarte, de servirte la verdad divina, que es directamente conectada a los sucesos que estás enfrentando en tu día a día. Y Él te va a hacer entender cuando no estás desechando y estás dejando que cosas humanas interfieran en tu manera de pensar. Y lo vas a empezar, una vez que empiezas a vivir esto, vas a ver el contraste. Cuando recibes de Dios, hay paz, hay poder, hay amor, hay confianza, hay reposo, se manifiesta lo divino en tu espíritu. Cuando no estás recibiendo, no hay paz, hay estrés, hay temor, hay ira, hay frustración, hay impaciencia. No está operando lo divino en tu espíritu. Y la decisión es tuya. Nadie más la puede tomar por ti. Entonces, el asunto de crecer es un asunto individual que nos corresponde vivir a cada uno de nosotros. Y es un asunto absolutamente provisto de parte de Dios para nuestras vidas. Porque Él esto no lo delegó a nadie, ¿sí? Sino que Él mismo, en la persona del Espíritu Santo, en tu espíritu directamente, es el encargado de proveerte el suministro de verdad divina, de poder divino, de vida, para que crezcas en la semejanza de Cristo. Pues esto es lo que Dios quiere dar a través mío. Vamos ahora a escucharles a ustedes. ¿Qué nos quiere Dios hablar? Vamos a empezar con Estelita allá en Puebla. Luego vamos con Marco. Adelante, Estelita. Yo le quiero dar gracias al Espíritu Santo porque recibí, porque entendí. Gloria a Dios. Me cayó muy fuerte esta plática. Hay algo, por ejemplo, que me cayó fuertísimo, hablando de cuando no dejamos a la criatura humana, seguimos pensando, no estamos totalmente con lo que recibimos, sino que pensamos a rato como la criatura humana. Y hay una frase que dice, a esa criatura, a esa humana, no le da nada a Dios. Dios está tratando con la nueva criatura que Él nos hizo, con el nuevo ser que crece cada día, que desecha cada día y toma al mismo tiempo cada día la leche no adulterada con pasión. Yo diría con pasión. Y gracias, lo que quiero dar es gracias
porque en realidad nuestra vida, nuestro futuro, todo está asegurado por Dios, porque en realidad es fácil. No sé si es fácil el término, más bien es sencillo, es práctico. Y es que el que lo da es Dios, el que lo recibió es Dios. Y es posible por la sangre de Jesucristo derramada por nosotros en la cruz del Calvario, que tiene un poder infinito y que todo lo puede. Gracias a Dios. Y gracias, Cristo. Gracias. Gracias, Estelita. Qué hermosa es la obra del Espíritu Santo, ¿no? Este entendimiento que Él es capaz de producir en nosotros, y podemos ver cómo va corrigiendo nuestro entender para que podamos andar a la luz de lo que Él nos va mostrando. Y conforme eso ocurre y lo recibes y aceptas entrar a esa vivencia, creces. Y cada vez más. Y el crecimiento, debo de observar que es en dos direcciones. Arraigas en Dios y creces hacia el mundo, pero en la naturaleza de Dios. Y ya seguramente el Espíritu Santo nos va a guiar a hablar de esto en más detalle en otras ocasiones. Marco, te escuchamos. Sí, gracias. Me ha parecido muy interesante esta charla y bueno, entiendo que el crecimiento está provisto en dos pasos. En uno de ellos nosotros tenemos que desechar pues una serie de elementos, ¿no? La mentira, el engaño, la hipocresía, la envidia y las detracciones. Y en este paso del desechar, comentabas que tenemos que aprender a estar firmes y decir no, o sea, rechazar lo que sale de nuestra antigua naturaleza. Y entiendo que esto es parte del proceso de limpieza, que el poder para limpiarnos es de Dios, que nosotros no tenemos ese poder para limpiarnos a nosotros mismos, y que la manera de decir no, como comentabas, es entregarle a nuestro Padre las cosas que estamos viendo que están saliendo de nosotros, aunque ya no son nuestras, y decirle, pues estoy de acuerdo en que me quites esto, ¿no? Estar de acuerdo con Él en que nos limpie, ¿no? Y Él es el que tiene el poder para limpiarnos, y es así como desechamos todas estas cosas. ¿Es correcto? Gracias, Marco. Miren, hay un ajuste a lo que estás diciendo, y es entender que mi raciocinio necesita ser renovado. ¿Para qué? Para acoplarse, para ajustarse a la realidad de lo que Dios ya me hizo. Ya soy una nueva persona, ya soy nacido de Él. Entonces, mi raciocinio no sabe pensar de esa manera todavía, y ese es el trabajo del Espíritu Santo, hacerme entender lo que ya soy. Entonces, todo lo que viene a mí que no piensa en la naturaleza divina es lo que yo tengo que aprender a desechar. ¿Sí? Y la santificación se trata de eso, de eliminar ya todos esos patrones de pensamiento, porque en realidad así es como funciona el raciocinio, tiene sus patrones de pensamiento. Y en automático, ¿no? Nos vamos para acá o nos vamos para allá, es que yo así soy. Y ahí es donde está, por ejemplo, esa declaración, es que yo así soy. Cuando estoy defendiendo, por ejemplo, el ser airado o el ser impaciente o el ser temeroso o lo que sea, que no es nada divino.
Si yo sigo declarándome ser esa persona, pues no voy a crecer para salvación, no voy a crecer en la semejanza de Jesús. Tengo que aprender a desechar verme de esa manera y empezar a recibir. Ni siquiera tengo que inventar. Entonces, ¿cómo me tengo que ver? No, eso sería un error. Porque yo vuelvo a crear mi formulita. Así no es la provisión. Es aprender a recibir lo que el Espíritu Santo quiere hablarme. Y lo hermoso es lo que vimos en Romanos 8, que el Espíritu Santo lo que hace es siempre empezar la conversación con tu espíritu declarando quién eres. El Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Pues imagínate eso, si aprendemos a escucharle siempre, Él siempre va a ratificar quién eres y a invitarte a verte como nueva creación, a verte como hijo y luego a instruirte como hijo. Y eso es lo hermoso de esto que estamos hablando. Ok. Muy bien, gracias Marco. Leti, te escuchamos. O pensé que Leti quería hablarnos. Bueno, Marco, ¿quieres comentar todavía? Adelante. Sí, me faltaba del segundo paso, o sea, había comentado lo de la parte de desechar, y de la parte de recibir estoy entendiendo que todo lo tenemos que recibir de Dios para que la leche espiritual no esté adulterada. No tenemos que escuchar a ningún ser humano, más bien, por supuesto, Dios nos puede hablar a través de un ser humano, pero más bien a quien tenemos que escuchar es al Espíritu Santo y no tener ningún intermediario para que la leche no se adultere. Y bueno, esa es también una pregunta que quería ratificar. Y otra es que entiendo también que parte de la provisión de Dios está en las circunstancias que Él está permitiendo que vivamos, y que en esas circunstancias está la provisión que Dios nos está dando también para ayudarnos a crecer. Y que, porque yo a veces me veo como uno de esos animalitos, vamos a pensar en un ave que va volando y la cazan con una red, sus circunstancias, y entonces trata de zafarse de la red y lo único que hace es enredarse más. Que en las circunstancias que estamos viviendo está la provisión que nuestro Padre nos está dando para ayudarnos a crecer, y que lo que tenemos que hacer es lo que dice Isaías 58 acerca del día de reposo, no andar en nuestros caminos, ni hacer nuestra voluntad, ni hablar nuestras propias palabras. ¿Es correcto? Totalmente. Gracias. Correcto, porque en el recibir está el trabajo del Espíritu Santo. Y si alguien entiende y ve con claridad tus circunstancias y cuál es el propósito de Dios para ti en medio de esas circunstancias, es Dios mismo, es el Espíritu Santo. Entonces, Él quiere llevarte a que descubras esa provisión, la vivas y crezcas. Y cuando empezamos a resistir circunstancias y a tratar de ponerle parches y remiendos, y como bien lo ilustraste con el ave, pues nos enredamos más y no recibimos de parte de Dios lo que Él quiere hablarnos. Así que eso es lo que creo que nos comentaste, y muchas gracias por ello. Vi a Leti levantar su mano otra vez. Quiero darle la oportunidad. Adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Es que, bueno, ok. Yo no los veo, pero sí los escucho. Es como una pregunta. Estoy tratando de entender en una aplicación personal.
en circunstancias cotidianas. Si, por ejemplo, estoy yo en un ambiente en donde estas retracciones de las que hablábamos, compartías, donde hay murmuración, donde hay chisme, donde hay crítica, y yo no me siento bien en un lugar así, empiezo a incomodarme, empiezo a no querer estar ahí, o empiezo como a hacer una selección de ambientes y de personas en las que yo no me siento bien. No es que yo lo esté sintiendo, sino que espiritualmente está habiendo una conexión ahí con papá, con el Espíritu Santo, dándome una enseñanza, y es cuando entonces puedo yo entender que Él me está instruyendo, que mi maestro me está guiando a la verdad, y yo debo aprender a recibir esa instrucción, no como un pensamiento mío, ¿no? De, ay, qué fea gente, chismosa, ¿no? Sino que el Espíritu me está hablando a mi espíritu y me está confirmando de alguna forma que eso no es sano ni apropiado para mi crecimiento. ¿Pudiera funcionar así? Lo comento porque así me siento últimamente. Incluso cuando personas que estén hablando de la palabra del Señor, cuando mencionan algo que no va de acuerdo a su palabra, siento incomodidad inmediatamente. ¿Es así? Sí, el Espíritu Santo siempre va a confirmar a tu espíritu lo que es verdad y no va a confirmar lo que no es verdad. El cuidado en ello es no brincarnos de allí nosotros a llevarlo a acciones que Él no nos está guiando a tomar. Por ejemplo, si el Espíritu Santo te muestra que el chisme, la envidia, la murmuración, todo eso no es divino y que no debes participar en ello, esa es su guianza, es no participes. Pero si tú te llevas eso pues entonces yo ya no quiero nada con estas personas, pero esa no es la guianza del Espíritu para ti, entonces ya realmente te fuiste en el sentido contrario de tu crecimiento, porque lo que el Espíritu siempre va a hacer es llevarte a vivir amor, llevarte a vivir paciencia, llevarte a vivir fe, bondad, etcétera, hacia las personas que no saben vivir la vida de Dios todavía. Y nunca nos va a llevar a el sentir humano de, por ejemplo, en el caso, lo puedes ver muy claro en el caso de los fariseos con Jesús, ¿no? Que lo veían conviviendo con lo que ellos llamaban la gente pecadora, y le decían, ¿cómo puedes tú decir que vienes de parte de Dios y te juntas con estos que no son aceptables, ¿no? Y se creían aceptos a Dios por su justicia propia. Y eso no tiene nada de divino, ¿verdad? Entonces, la guianza del Espíritu tiene que ser seguida y recibida en todo. Nunca brincarnos, pues ya sé para dónde darle. Nunca sabemos para dónde darle. Tenemos que ser guiados en este paso y en el que sigue, y en el que sigue, y en el que sigue siempre. Y ahí está nuestra seguridad. Y eso nos va a llevar a crecer, porque el verdadero crecimiento ocurre cuando dejamos de batallar con qué hacer para descansar en estar recibiendo guianza y recibiendo provisión de parte de Dios siempre y viviendo esa provisión a cada momento, a cada paso. Entonces, gracias Leti por este comentario. Regresamos allá con Betty en Puebla. Adelante. Hola Cris, hola Susi, soy Silvia. Hola. Hola Silvia, adelante. Hola Silvia. Buenas tardes, yo solo una pregunta. Para mí la leche no adulterada es la palabra de Dios. La Biblia les pregunta. Porque dice, si o sea, la leche adulterada es como lo que yo me dejo llevar, como las creencias de personas. Entonces, yo creo que la leche para mí no adulterada es la palabra de Dios. Si yo la leo
y me preparo o me dispongo a entenderla, abrir mi corazón para que Dios me hable, su Espíritu de Dios hable a través de su Espíritu al mío. Entonces, si yo me dispongo y recibo, es la leche no adulterada, o mi actuar, porque todo lo demás de lo que se estaba hablando, la gritería, el chismerío, todo eso ya es parte de la carne. Y entonces, pues es no andar en el espíritu. O sea, ya me hice bolas, pero lo que quiero es que si la palabra de Dios, a ver si me entendiste, ¿no? O sea, la leche no adulterada es la palabra de Dios. Es correcto, y estar como receptiva, disponible o dispuesta a la guianza del Espíritu de Dios para mi vida. Cuando quiera recibir, o sea, bueno, la leche no adulterada es la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Sí entendiste, Cris? Sí, te entiendo. Muchas gracias. El Espíritu Santo se encarga de darnos entendimiento en las conversaciones también. La leche espiritual no adulterada, por supuesto que el Espíritu Santo va a hablar basado en la Escritura, porque Él es el que inspiró toda la Escritura. Entonces, todo lo que Dios va a hablar a tu espíritu es acorde a lo que está escrito. Pero el único que puede darnos un entendimiento correcto de lo que está escrito en la Biblia es el Espíritu Santo. Y eso es el trabajo de revelación, que Él es el único que puede darnos el alumbramiento a nuestro entendimiento para que podamos entender la verdad de manera aplicada. Y donde las cosas se han ido mal en el pueblo que usa la Biblia como fuente de su sistema de creencia, y hablo de las diversas religiones que se basan en la Biblia, pues es que se basa en la interpretación que X grupo o persona le ha dado a ciertos pasajes de la Biblia y una manera de vivir acorde a esos pasajes de la Biblia. Pero en todos vas a observar la ausencia de esto que estamos hablando hoy, la vivencia personal de ser enseñados por el Espíritu Santo. Muchos lo consideran muy riesgoso, ¿no? Porque pues quién sabe con qué va a salir cada quien. Y es un absurdo humano, porque el Espíritu Santo nos va a traer a una verdadera unidad de pensamiento. Y eso está registrado como promesa en la Escritura en Efesios capítulo 4. ¿Sí? Porque el producto de la enseñanza del Espíritu a cada uno de nosotros va a hacer que pensemos como Jesús piensa. ¿Te das cuenta? Entonces, Él es el único capaz de lograr eso, de realizar ese trabajo en cada persona y traernos a una verdadera unidad. Lo cual es imposible por cualquier otro método. Entonces, es importantísimo entender que aún la lectura de la Biblia debe ser bajo la guianza del Espíritu Santo. Él te va a guiar a las partes que quiere que tú recibas. Él está listo para guiarte y eso es algo maravilloso, ¿no? Y la parte muy acertada que estás comprendiendo es cada uno tenemos que estar en la disponibilidad y la disposición de estar recibiendo. Y es que ahí regresamos otra vez a la parte donde siempre hemos pensado que es a través de alguien o no podemos entenderlo directo del Espíritu Santo. Porque siempre pensamos, necesito tener la palabra de esta persona que Dios habla a través, que puede pasar, no digo que no, pero digo, siempre así hemos creído que tiene que ser a través de esa persona que está más cerca a Dios, ¿no? Entonces, ahí está la confusión otra vez de, yo tengo ese acceso directo. Entonces, el Espíritu Santo me da discernimiento para recibir lo correcto
de parte de Dios. Así es. Y rechazar lo incorrecto. Me ha pasado a mí donde yo simplemente mi espíritu no acuerda con algo que alguien está tratando de decirme, no, esto es parte de Dios. Entonces yo digo, bueno, deja orar porque mi espíritu no lo está recibiendo ahorita. Porque no lo veo, no lo siento de esa manera. Dios me tiene que revelar. Dios tiene que, a mí directo también, ¿no? Porque siempre se nos hace más fácil decir, deja recibirlo, porque esta persona está conectada con Dios. Cuando tenemos nosotros mismos esa responsabilidad. Y a veces yo lo veo como una mamá que tiene sus hijos y los ves perfectos, ¿no? Así nos ve Él. Estamos perfectos en su mirada, ¿no? En su concepto. Ya somos. Pero estamos en el proceso de nosotros mismos ver eso, ¿no? Pero digo, yo sé que mis hijos no son perfectos, pero en ojos de mamá, híjole, son los más bonitos, ¿no? Entonces así nos ve a nosotros. Exactamente. Y la marca, por usar ese término, la marca o el sello del trabajo del Espíritu Santo es que siempre es conducente a que tú crezcas en la semejanza de Jesús. Sin excepciones, sin jerarquías. Porque esta es la voluntad de Dios y la intención de Dios es que así sea. Cuando la enseñanza o lo que sea es tendiente a no, que tú no crezcas, pues no es la obra de Dios. El interés y la promesa de Dios, su pacto contigo, es hacerte conforme a Jesús. ¿Te das cuenta? Ahí se acabaron los límites y los intermediarios. Y eso no excluye para nada el que nos reunamos y el Espíritu Santo hable por medio de nuestras bocas, y los que hablamos, movidos por Él, tenemos que estar muy conscientes de este trabajo de Dios y no quitar ni añadir a lo que Él nos está dando para hablar. Tenemos que respetar que la enseñanza es suya, que el privilegio que nos es dado es eso, es un privilegio por gracia, pero hasta allí. El maestro es el Espíritu y el papá es Dios, el Padre, y no hay más. Y es hermosa esa libertad que esto produce realmente. Muy bien, ¿alguien más quiere participar? Benjamín, te escuchamos. Sí, yo nada más quería compartir que precisamente, bueno, la pregunta que hacía la hermana, ¿no? ¿Cómo recibimos del Espíritu Santo? Y yo he estado descubriendo que pues el Espíritu Santo no se equivoca, es muy congruente, ¿no? He tenido la oportunidad de estar en contacto con hermanos que son, vamos a decir, más maduros, tienen más tiempo y mucha experiencia y recibo mucha verdad por ellos. Y he estado también recibiendo mucha verdad por situaciones que estoy viviendo, y al mismo tiempo Dios ha puesto mucha hambre en mí para leer la palabra, pero ha sido guiado, o sea, un libro aquí, un libro allá. Y todo eso para decir es que las situaciones y lo que los hermanos me comparten y lo que yo leo en la Biblia es muy padre, porque pareciera que papá tiene un programa, ¿no? Porque todo va hablando de lo mismo, es como si todo fuera la misma lección. A mí me tiene muy sorprendido porque hablo con un hermano y me habla de cierta cosa y de repente, pues digo, pues vamos a leer Mateo, y leo Mateo y en Mateo está eso que me dice y me queda una duda y vengo Humanidad Transformada y hablan de Mateo y explican la duda. Eso es muy padre porque es como un conjunto es muy congruente y maravilloso el plan de papá. A mí el programa me tiene asombrado y lo estoy viviendo intensamente y estoy muy contento, pero pues comparto la inquietud, ¿no? Porque sí, en algún momento me hago la pregunta, pero pues enseguida el Espíritu Santo me reafirma, claro, esta es la enseñanza, aquí está la palabra, claro, esto es la duda, bueno, aquí por medio del hermano Cristóbal te la voy a explicar. Entonces es muy bonito, quería compartirles eso. Gracias, Benjamín. Es muy hermoso cuando el corazón finalmente se empieza a establecer en la confianza de tener un maestro divino, perfecto, eterno, que conoce todo lo de Dios. Eso es 1 Corintios 2, es un pasaje asombroso donde
se nos dice que nadie conoce lo que hay en el hombre excepto el espíritu del hombre que está en él. Y luego dice, de la misma manera, nadie conoce lo que hay en Dios excepto el espíritu de Dios. Y luego añade, y a nosotros se nos ha dado el espíritu de Dios para que conozcamos todo lo que Dios nos ha dado. Entonces, saberte en esta provisión con un maestro perfecto y presente, ¿sí? que con tanta ternura y respeto te va a ministrar la verdad conforme tú la recibas. Deseches y recibas. Deseches y recibas. Porque siempre va a estar esa opción de las fuerzas humanas y diabólicas que trabajan para tratar de jalarte a ser esclavo otra vez. Y la elección que tú tienes que aprender a hacer. Y a veces es que yo soy muy débil, es que yo no puedo. Esa es la parte donde Dios está trabajando. Es no, ya no eres débil. Eres fuerte. Aprende a decir no, aprende a elegir a quién vas a hacerle caso. Y en cuanto empiezas a ejercer y a descubrir ese poder que Dios te ha dado para decir no, para desechar y para recibirle a Él, empiezas a vivir su enseñanza y descubres quién eres y empiezas a crecer, ¿no? Y eso es maravilloso. Gracias, Benjamín. Otra vez a Puebla. Buenos días, o buenas tardes ya. Yo lo único que quiero decirles y darle las gracias porque es mucha la lata que a veces les doy con Benjamín, pero ya lleva bastante tiempo, como 2 meses, que ya está estable, que apenas fue al neurólogo la semana pasada y lo vio el neurólogo bastante bien, está evolucionando bien, ya le acabaron de salir sus muelas porque le salió toda la dentición en casi 3 meses que fue. Para él mucho sufrimiento, pero les quiero dar las gracias por las oraciones que han tenido. Nada más eso quería decir. Sí. Muchas gracias. Gracias por compartirnos la obra de Dios con este bebé tan importante para él. Y menciono, soy guiado a mencionar que es tan importante no cohibirnos a compartir ambas cosas, nuestras cargas y la enseñanza del Espíritu, porque somos movidos a intercesión, somos guiados en tu día a día. Dios va a traer, si estás abierto o abierta a ello, va a traer a tu corazón a personas, cosas que han llegado a ti o a veces ni siquiera sabes por qué, pero Dios trae a alguien a tu corazón. No te pongas a pensar, ahí es donde hay que rechazar. ¿Sí? ¿Qué tal que es una persona de la que alguien te dijo algo? En lugar de irte a recordar y hacer maquinaciones personales, ahí está un ejercicio de rechazar para recibir. Rechazar, irte por el lado humano para ¿qué quieres? ¿Por qué me traes esta persona a mi corazón, Padre? Y dejar que el Espíritu te guíe a ser parte de la intercesión que Jesús hace por cada uno de nosotros de día y de noche. Y es un ejercicio maravilloso en el cual vas a descubrir que eres fuente de vida. Y eso es parte de lo que Dios quiere traernos a cada uno, a sabernos ser parte de Jesús. Y Jesús, ¿saben qué vive haciendo? Dando, fluyendo, vertiendo vida. Esa es de su abundancia, dice la Escritura, participamos todos. Entonces, en lugar de vernos como estos lugares o personas vacías y impotentes y necesitadas todo el tiempo, Dios quiere traernos a vernos como fuentes de bendición. Y cuando participas con Dios en intercesión, estás permitiéndote fluir de tu espíritu, lo que el Espíritu Santo pone, y empiezas a
a hacerlo. A veces es en oración, a veces es en compartir palabras de vida que Dios te da para otros, a veces son acciones de diversas maneras que Dios pone en tu corazón para que la bendición suya y la provisión de Él fluya a otras vidas. Nunca te cohibas y nunca debemos abandonar, es parte de lo que también, por eso es que yo en lo que Dios me va enseñando, sé que las detracciones son muy abundantes, ¿no? Una de las más fuertes es seguir atorado en verme, en verme de acuerdo a mis recursos y mis limitaciones para participar en la vida de otros. Eso es uno de los peores engaños, porque aunque tuviese muchísimos recursos, no servirían de nada si no son los recursos de Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso es que somos invitados a entregarnos completos para que ya no haya división entre lo que es mío y lo que es de Dios. En Jesús no la hay. Él dice, Padre, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Vivo contigo todas las cosas. Entonces, cuando eres invitado o invitada a participar en ser bendición, nunca midas tus recursos, nunca midas nada tuyo. Únete al privilegio de participar con Dios en lo que Él quiere hacer y disfrútalo, porque va a ser algo glorioso. Muy bien. ¿Alguien más quiere bendecirnos este día? Bueno, vamos a dar gracias. Susi, ¿quieres terminar, por favor? Gracias, Señor. Gracias por este tiempo tan bonito, tan importante, tan entendible para nuestras vidas. Gracias porque cada uno está recibiendo de acuerdo a tu manera, Señor, lo que ellos están abriendo para entender a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque nosotros estamos listos para recibir esta semana adelante en tu presencia. Gracias por cada uno que pudo conectarse y por la bendición de cada vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues mis amados hermanos, bendiciones. Sigamos siendo enseñados por el Espíritu Santo. Saludos para todos. Bye bye. Noelia, bendiciones. Hasta luego.